Números 25. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y bueno, acabamos de leer capítulos bien poderosos donde vemos a Dios protegiendo a su pueblo sin que su pueblo supiera todas las acechanzas espirituales en su contra y Dios defendiéndolos. Pero ahora vemos algo lamentable, algo trágico, que es que el pueblo pecó, ¿no? Y el pecado es una traición a Dios, es ir en contra de Dios. Es rebelión contra Dios, y eso es lo que está pasando aquí. Dice que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, ¿no? Moab eran descendientes de Lot, era otro pueblo pagano, idólatra, y cayeron en la seducción, porque aquí vemos que había una trampa, ¿no? Pero aún así, aunque sea una trampa, no quita que cada quien somos responsables de nuestras decisiones. ¿Por qué trampa? Porque aquí está diciendo las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios. O sea, ellas sabían lo que intentaban hacer, los seducían y los invitaban a esos sacrificios, y generalmente los rituales que hacían a esos dioses, que son demonios, eran rituales que involucraban actividades sexuales, perversidad sexual. Era el tipo de culto pagano que se practicaba. Y entonces el pueblo dice, comió y se inclinó a sus dioses. O sea, es una alta traición al Dios que los sacó de Egipto, que los redimió, que los alimentó en el desierto. Y luego lo peor es que estaban a punto de entrar a la tierra prometida y caen en esta situación, irse con otros dioses. Fue una alta traición, es infidelidad a Dios esto, ¿no? No solamente inmoralidad sexual, sino una infidelidad, una traición a Dios. Fueron a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Entonces fue algo trágico, y más trágico porque después de que Dios los guardó de la maldición, porque sus enemigos los querían vencer, Dios los guarda de esa maldición, y ellos caen en este pecado. Ahora, podemos entender, si vamos a Números, capítulo 31, Números 31, versículo 16. Dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. O sea, aquí nos está revelando la palabra de Dios que Balaam, que era un falso profeta, era un hombre perverso, nunca se arrepintió, nunca se conmovió por haber recibido palabra de Dios, jamás, sino que entendemos que Balaam les hizo ver a los enemigos de Dios: ¿sabes qué? Dios no lo va a maldecir, Dios está con su pueblo, pero te voy a dar la forma en que puedes destruir este pueblo, te voy a decir cómo puedes acabar con este pueblo. Si ellos pecan, si ellos se vuelven idólatras, si ellos fornican con sus mujeres y se vuelven a esos dioses ajenos, si tú los haces caer en idolatría, si los haces caer en pecado sexual, si los haces caer en pecado, entonces vas a destruirlos, ¿no? Entonces esa es una advertencia para nosotros. Si andamos
en pecado, si andamos en desobediencia, estamos fuera de la protección de Dios. Entonces, en Apocalipsis también confirma esta estrategia. Aparentemente en el capítulo pasado vimos que Balaam y Balac se separaron, pero de alguna forma el Números 31 y Apocalipsis nos revelan que Balaam dio un consejo de cómo destruirlos. Quiere decir que los hijos de Dios tenemos la protección de Dios, pero si no obedecemos, nos salimos de esa protección. Entonces sí pueden pasarnos cosas desagradables, cosas desastrosas como lo que estamos viendo aquí. Apocalipsis 2:14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, fue un plan con maña, fue una estrategia malévola de parte del consejo de Balaam. Estas mujeres sabían a lo que tenían que ir. Estas mujeres sabían que tenían que hacer que ese pueblo cayera en pecado para poder destruirlos. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Somos atacados por el diablo, pero la forma en que él huirá es someteos pues a Dios. Primero es someteos. Mucha gente dice este versículo, pero lo dice a partir de resistir. Pero primero es someteos. Someteos quiere decir que estamos sujetos en obediencia a Dios. Estamos en obediencia a la palabra. Cuando estamos en obediencia a la palabra, el diablo, cuando nos ataca, no tenemos que hacer nada, solamente resistirlo y él huye de nosotros. Si vamos al Salmo 91, que es un salmo muy conocido, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, dice el versículo 3, él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Pero aquí en este capítulo habla del cuidado de Dios, todo el capítulo, pero empieza con un versículo clave: el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, solamente el que permanece en obediencia está bajo la sombra de Dios. Si te sales del abrigo, si te sales de la cobertura, pues estás en peligro. Y entonces esto es lo que vemos que sucedió con este pueblo. Mucha gente está más preocupada de pensar que si le hicieron un agüero, que si le hicieron un trabajo. No, eso al Hijo de Dios no le debe de preocupar. Lo que nos debe de preocupar es caminar en obediencia, porque cuando dejamos de obedecer a Dios estamos expuestos. Y aquí la ira de Dios se engrandeció y los mandó a ahorcar, sobre todo porque estamos hablando de que los primeros que andaban traicionando, siendo infieles a Dios, fue una traición tremenda hacia Dios, fueron los príncipes, o sea, los líderes, los que deberían ser ejemplo, eran los que eran parte de esto. Entonces los ahorcó delante del sol. O sea, delante del sol quiere decir que tenía que exponerlos públicamente para que la gente temiera, para que vieran la gravedad del pecado. Y entender que a los que más se les da, más se los demanda. Cuando estás en una posición de liderazgo, cuando Dios te da un llamado especial, tienes más responsabilidad que cualquiera y vas a ser llamado a cuentas pues de una forma con mayor exigencia que los demás. Y ellos fueron ahorcados porque eran príncipes del pueblo. En lugar de ser ejemplos, fueron los primeros aparentemente que andaban haciendo estas cosas. Dice: entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, había pasado esto, que estaba la ira de Dios, que habían sido ahorcados y que vemos a Dios que
que muchas veces nos ponen a un Dios de amor que es toda gracia y que siempre nos perdona. O sea, Dios perdona cuando nos arrepentimos, es un Dios misericordioso, pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces, aquí lo que sucede es que otro varón descaradamente, o sea, esto ya era sobrepasaba el límite. Todo lo que estaba pasando y se atrevió a traicionar a Dios, a pasar descaradamente como si nada malo estuviese pasando, como si no estuviese haciendo nada malo con esta madianita delante de Moisés. No le importó que Moisés lo viera, la congregación. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo, él pasó como si nada. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar. O sea, recordemos que Eleazar fue el que se quedó en lugar del sacerdote Aarón. Y Finés viene siendo nieto del sumo sacerdote Aarón. Dice, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000. Entonces este nieto de Aarón tuvo celo de Dios, y cuando este príncipe entró con esta mujer, totalmente descarado delante de toda la congregación, tuvo un celo de Dios. O sea, tuvo un celo por el honor de Dios, porque Dios tiene que ser honrado. No podía permitir que esto sucediera. Entonces vemos que Finés no actuó por un tema personal, no era nada personal en contra de ellos, sino Finés sentía pasión por la santidad de Dios. Sí, entendió que este pecado no solamente era moral, sino era una traición a Dios. Aparte, la forma en que lo ejecutaron fue público, desafiando a Dios. La forma en que este señor se presentó con la madianita era desafiante, era desafiar a Dios. Y él tuvo un celo de Dios. Así que ese celo y ese deseo que Dios fuera honrado, lo hizo prontamente ir y matar a este hombre, a esta mujer, y fue agradable delante de Dios. Ese celo verdadero que sintió por Dios. Y Dios quiere, no podemos matar absolutamente a nadie, pero Dios quiere personas que tengan celo por la santidad de Dios, por el honor de Dios. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, o sea, por amor a Dios. Dice, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. O sea, el celo que él tuvo, ese amor por Dios, libró al pueblo de otra cosa peor, hubiera pasado algo más grave. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces, en este momento, Dios declaró que él iba a ser y su descendencia iban a tener el sacerdocio perpetuo, o sea, a través, así como venía de Aarón, de Finés iba a ser la línea que iba a tener el sacerdocio perpetuo. Dice, y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. O sea, era alguien relevante que debería ser ejemplo, y fue a desafiar públicamente a Dios. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de los pueblos, padre de familia de Madián. O sea, también parecía que era hija de alguien muy importante de los madianitas, y no sé si pensaron que porque los dos eran importantes podían hacer lo que ellos pensaban, pero no es así. Eso, el dinero, el estatus, eso no tiene nada que ver. Dios demanda santidad, y todavía más de los que tienen un mayor privilegio o responsabilidad. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides,
con que os han engañado en lo tocante a Baal-peor. O sea, fue una trampa, ¿sí? Fue un engaño. Lo planearon de acuerdo al consejo de Balaam para hundirlos, para destruirlos. Y en lo tocante a Cosbi, hija de príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal-peor. Entonces, este pasaje nos recuerda, y es bien importante lo que podemos aprender, que el pecado rara vez o nunca va a entrar a nuestra vida de forma violenta. Nunca el pecado va a ser algo horrible, aborrecible. No, el pecado siempre es sutil. La tentación es sutil, se disfraza de algo que parece positivo, ¿no? Aquí podría verse una convivencia inofensiva, alianzas inofensivas, ¿no? Es importante tener amigos, es importante sociabilizar, es importante ser parte de esta sociedad. Entra muy sutil, pero el enemigo busca con esas relaciones destruir la relación entre nosotros y Dios. Entonces, los madianitas usaron esta seducción y la idolatría para apartar a Israel a Dios, para destruirlos. Recordar que en aquel tiempo los madianitas y los moabitas estaban mezclados. En ese tiempo madianitas y moabitas estaban mezclados. Entonces, hoy Satanás, el enemigo de Dios, usa estrategias como esta. Quiere distraer, presenta mentiras atractivas, placeres, relativismo. ¿Qué es el relativismo? Bueno, ya no hay malo ni bueno, sino depende. Depende. El relativismo no es bíblico. Dios nos da una verdad absoluta. Entonces, Dios no cambia. Dice la Biblia que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es santo y Él es celoso. Y Dios quiere limpiar a su pueblo de toda influencia de Satanás. Quiere un pueblo santo para Él. Entonces, lo que vemos aquí es que muchas veces hay cosas que parecen buenas, que no les vemos nada de malo, que son atractivas y nos pueden aparentemente dar placer, pero terminan siendo destructivas. Y vamos a finalizar con un versículo, Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, tener mucho cuidado, porque hay cosas que no les vemos nada de malo, nos parece bueno, nos parece recto, pero su fin es camino de muerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Temer a Dios y depender de Él y saber que Dios es un Dios santo, un Dios celoso. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6:14, y creo que sí voy a terminar con este. Se relaciona mucho con lo que acabamos de ver que pasó. 2 Corintios 6. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces Dios no ha cambiado. Él no quiere que nos unamos con los incrédulos. No quiere decir que no entablemos una relación, pero nuestras amistades cercanas, nuestras relaciones íntimas, ¿sí?, no pueden estar con aquellos que no tienen la misma fe en nosotros. Lo dice Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.